bueno, nosotros llevamos varios días de Tanim, del séptimo mes. Los judíos apenas van a entrar, creo que mañana, a Tishri, ¿verdad? El séptimo mes de ellos, que para ellos en realidad es el primero, ¿verdad? Porque ahí es donde cambian de año. Recuerdan, ¿verdad? Como hemos hablado, ahí se dieron muchos cambios cuando el pueblo estuvo en Babilonia. Se incorporó mucho de lo pagano de Babilonia al pueblo, a las creencias del pueblo, así como a través de la Babilonia espiritual, lo de la gran ramera, se agregaron muchas cosas paganas a la iglesia, ¿verdad? A los que creen en Mashiach, como Navidad y otro montón de cosas. Entonces, Etanim es el séptimo mes, así es como lo llama Yahweh en la escritura. Tishri se le llamó después en Babilonia. Etanim quiere decir fuertes o los que perseveran, lo cual es clave porque Yahushua dijo que el que persevera hasta el fin ese será salvo, como indicando que la salvación, que la cosecha se manifestaría en este mes, en un mes de Tanim, de los que perseveran. Este es el mes de verdad y fundamento, la verdad y fundamento. La letra es la Lamed, ¿verdad? Que es la única letra que se extiende hacia arriba, que es como una torre, es una vara, la vara del pastor, hace alusión a aprender y también enseñar. La tribu del mes es Yahusef, así como la tribu del primer mes es Yahudá, al menos en este orden, o sea que es el más común, me parece a mí que se lleva, porque les había mencionado que hay varias opiniones con respecto al orden de las tribus y de los meses, y más que opiniones lo veo como diferentes formas de conectar cada tribu. Eh, y verdad, el primer mes es de Aries, que está conectado con Yahushua como el Cordero, que murió en Pesach. El séptimo mes, que tiene que ver con la Lamed, tiene que ver por ende con el buen pastor, tiene que ver con el fin de los tiempos, porque es el mes de los que perseveran hasta el fin. Y curioso que tenga que ver con la tribu de Yahusef, que es la tribu de la que viene el último, que va a morir en este mes. Entonces, así como Yahushua el primero murió en Aviv, Aries, Yahudá, el último muere en Etanim, Yahusef, Libra. Y la Lamed, el valor es 30, con que vendieron a Yahushua Hamashiach. También, como decía, la tribu de Yahusef, el signo es Libra, ya lo mencioné, que hace alusión a juicio, a pesar las obras de las personas. Estoy leyendo un libro muy interesante, bendito Yahweh, cómo conecta todo aún con, o sea, no solo las cosas que leo aquí con ustedes, sino también las que leo en mi tiempo libre. Eh, y esto se conecta bastante. Habla de cómo, voy a tratar de resumirlo, todo lo que fue, y de hecho, se conecta muchísimo con lo otro que mencioné ayer acerca del éter. ¿Recuerdan los que escucharon lo del éter? En el sentido físico, eso era explicando esto que voy a explicar ahora en un sentido espiritual, y es como lo mismo, pero dos explicaciones diferentes, una a través del judaísmo y otra a través de la ciencia, ¿verdad? Éter, plasma y eso. Eh, y es que Yahweh, todo lo que creó en esta realidad material visible, tiene un origen y una raíz en un poder espiritual invisible. Entonces, en los cielos hay una raíz que se llaman los poderes, una raíz de todo lo que eventualmente bajando de nivel se llega a convertir en un fruto de esa raíz que es un objeto o una criatura. Y para que eso se llegue a completar, Yahweh creó otros poderes que son los malachim. Entonces unos son los kohot, los kohot que son los poderes de Koach, y otros son los malachim, que son, se ven como un nivel un poco más bajo y
tienen que ver en el que se llegue a actualizar eso que está en potencia a través de los poderes. Entonces, están esos dos poderes. Cuando llegan a bajar a un nivel de esta realidad, son las ramas. Y cuando ya se llega a completar la creación viene de ahí, es el fruto. Lo cual se conecta mucho, como les decía, con el éter, como el poder, la fuerza. Que curiosamente en hebreo era or, que empezaba con la fuerza que conecta a la fuente. Entonces, de ahí pasa a plasma, de ahí pasa a gas, de ahí pasa a líquido, de ahí pasa a sólido. Entonces ahí vemos cómo se va haciendo más material cada vez, como es la misma cuestión de los poderes que se van haciendo después de una creación. Ahora, todo y abuelo determina desde arriba, a través de esos poderes, lo que él puso en esas raíces o lo que no haya puesto, una deficiencia, es lo que termina haciéndose aquí como una maldad, una deficiencia de algo que Yahweh no puso en una de esas raíces. Pero Yahweh al final determina todo lo que está en esas raíces, en esos poderes que desciende. Lo único que cambia todo eso, o que es un poco diferente, es lo que Yahweh le dio al hombre, que es el libre albedrío. Y a través del libre albedrío el hombre tiene capacidad de cambiar esos poderes, esos cojot. Con eso me refiero a influenciarlos. Entonces Yahweh desde arriba influencia toda la tierra a través de esos raíces, cojot. Y el hombre tiene la capacidad de influenciar los cielos o esos poderes a través de sus acciones. Estoy diciendo todo esto como, bueno, porque me parece que es interesante, pero para llegar ya al punto de que aún, o sea, el libro habla de que aún nuestros pensamientos tienen la capacidad de cambiar esas raíces para así llegar a cambiar esta realidad. Y por eso el hecho de pensar positivo o pensar negativo llega a tener verdaderas repercusiones. Entonces, solo los pensamientos influencian eso como para traer un cambio. Después vienen las acciones, que ya viene siendo el fruto. Pero entonces los pensamientos serían como los cojot de los seres humanos, los poderes que llegan a influenciar desde el principio, la raíz. Entonces habla de cómo Yahweh juzga al hombre principalmente, y obviamente inicialmente, pero principalmente por los pensamientos. Y muchas personas piensan que Yahweh solo juzga las obras, o que Yahweh solo está viendo lo que hizo. Y en la mente y en el corazón se dejan pensar un montón de maldades, por no decir otros sinónimos. Y por eso el mundo está como está ahorita. Básicamente, sí, también, que de hecho es parte de lo que le pido yo al Padre, tiempo y concentración, otro montón de cosas para lograrlo, pero que escribo en el libro del nombre de cómo es el hecho de, y digamos, ahora que ya Yahweh me ha revelado estas cosas, tengo que agregar todo esto a ese libro, entonces el libro se va a convertir en una enciclopedia, porque es gigante, pero el hecho de que Yahweh le dio al hombre ese poder, ahora con esto que lo acabo de explicar, lo voy a explicar así. El ser humano ha utilizado su fe, sus pensamientos, y los han puesto en una mentira que ha influenciado la realidad para que se manifieste esa mentira. Entonces por eso dice, por no tener amor por la verdad en sus corazones, en sus pensamientos, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Aquellos que no se complacieron en la verdad. Y vean que estamos en mes de verdad y fundamento. El que no se complació en la verdad, el que vivía una mentira, porque también mucha gente se engaña a sí mismo y eso ya es sorprendente y triste. Es como cómo se sale de ese ciclo, ¿verdad? Cuando se engaña a sí mismo, hasta ahí llegó. A menos de que Yahweh tenga misericordia y le revele, le abra los ojos, lo haga humilde como para poder darse cuenta, sí, aquí estaba el error, lo acepto, voy para adelante. Entonces, volviendo a lo que decía aquí, bueno, con el signo que era Libra, por el hecho de que Yahweh pesa, obviamente durante toda la vida, pero todo eso que entendemos como el juicio de Yahweh se representa en este mes, y por ende es como que la energía de este mes es esa, juzgar las obras, empezando por los pensamientos del hombre. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos. Nosotros no debemos solo, obviamente también, puesto que las obras llegan a ser el fruto de esos pensamientos.
pero Yahweh con solo ver los pensamientos ya está juzgando. Exacto, exacto. Nada más ya los llevó a la acción y Yahweh se lo permitió, pero desde el principio había pecado. Quería pecar. Exacto. Entonces, es de ahí de hecho que Yahushua dice, aquel hombre que ve una mujer y la desea en su corazón ya pecó. O sea, con solo ya haber pensado en la acción ya lo hizo. Y verdad, todo hombre, no. ¿Verdad? Porque es la realidad lamentablemente de este mundo, como también como he hablado, que los hombres, esa es una de las debilidades, la principal, enojo y esa, pero yo creo que esa primera. Por eso Salomón, ¿verdad? Salomón no cayó por enojado, Salomón cayó por mujeres. Hay que entender que no se trata solo de llevar al acto, sino ya con solo haberlo pensado. Por eso debemos estar pensando o guardando nuestros pensamientos en todo momento, trayendo todo pensamiento a obediencia a Mashiach y estudiándolo. ¿Y está bien este pensamiento o no? ¿Y por qué no o por qué sí? ¿Verdad? Porque ahí es donde ya también hay que usar el corazón y demás, entra otros factores. Y el poder es el poder del tacto, el de este mes. Dice entonces, a partir de Yom Teruah, ¿verdad? El primer día del mes, hemos ingresado según el calendario hebreo en el mes de Tanim, que corresponde con el signo de Libra, cuyo símbolo es la balanza. El signo del mes sugiere que durante esta época los actos y hechos de los hombres son considerados y medidos en una balanza. Cabe señalar que Tanim fue creado a partir de la letra Lamed, la más alta de las letras, simbolizando la oportunidad sublime que este mes nos ofrece de incorporarnos de las profundidades de nuestros pecados, caídas y caminos errados al más alto nivel espiritual. Por un lado también eso de que es de la Lamed, como decía Yahusef, Yahusef es de donde viene el último, el buen pastor, Yahushua es la puerta. Yahushua dijo, primero y último, puerta, buen pastor. El último es el buen pastor, es la Lamed, o sea, Yahusef. Y lo que estamos viendo aquí. Esto de que dice la más alta de las letras, simbolizando la oportunidad sublime que este mes nos ofrece de incorporarnos de las profundidades de nuestros pecados. Entonces este mes tenemos la oportunidad de cualquier cosa que hayamos fallado, errado en el pasado. Iba a decir en el año, pero en realidad puede ser que en toda la vida, y hasta este mes llegó a entenderlo y lo hizo. Este mes es especial para rectificar, arrepentirse, purificarse y recibir ese perdón, la misericordia en el juicio que representa este mes. Entonces, este mes, a diferencia de otros meses, tiene o existe una capacidad mayor para hacer ese cambio. Nos ofrece incorporarnos de las profundidades de nuestros pecados, caídas y caminos errados al más alto nivel espiritual, por medio del arrepentimiento y la rectificación de nuestros corazones. Arrepentimiento y rectificación, ¿verdad? No solo arrepentimiento y sigue actuando de la misma manera, sino arrepentimiento y rectificación. Y vea que no dice de las obras, sino de los corazones, porque si no se rectifica el corazón, se van a seguir haciendo las mismas obras. Según Otiyok de Rabbi Akiva, la letra Lamed simboliza el corazón, ¿verdad? Por la palabra Lev, que es corazón. Lamed Bet, corazón, Lev. Y es durante este mes precisamente que trabajamos los sentimientos. Si observamos la secuencia del año, comenzando desde Pesach en Aviv, 6 meses atrás, vemos entonces que Itanim es el corazón del año. Por ende, lo que está diciendo es, Aviv es la cabeza, o el cerebro. Etanim es el corazón. Por eso hay que enfocarse en el corazón. Recuerden, el corazón engañoso sobre todas las cosas, por eso hay que pesarlo. ¿Qué es engaño? ¿Qué es verdad? De las emociones. No se puede dejar llevar por las emociones completamente la persona, porque se va a engañar de fijo. Entonces, Yahushua es la cabeza, por eso murió en Aviv, vino en Aviv. Y de hecho, como le estaba mencionando a unos hermanos, creo que fue ayer, estaba viendo ahí unos argumentos interesantes que al final terminaron siendo más argumentos con respecto a la posibilidad que Yahushua haya nacido en Aviv en vez de Sukkot. Y
y me puso a pensar montones, obviamente. Eh, Porque, digamos, el principal argumento con respecto a Yahushua naciendo en Sukkot es los términos que utiliza Yahuanán en Juan 1 cuando dice, y él vino y hizo tabernáculo con los hombres. O sea, hizo Sukkah, como haciendo alusión que habría nacido en Sukkot. Eh, eso obviamente es interesante y tiene sentido por el hecho de que Sukkah hace alusión a estar en una tienda que representa el cuerpo. Después el hecho de que Shemini Atzeret habría sido la circuncisión. O sea, hay muchas cosas ahí poderosísimas, interesantes, que es por las que hasta este momento yo he hablado de Sukkot como el día de nacimiento. Sin embargo, un punto que mencionó un caballero ahí que sí me pareció muy relevante fue, y que hasta este momento, o sea, yo lo había tenido en la cabeza esperando que Yahweh me hablara al respecto, que usaran ese punto en particular para esto, me pareció un buen argumento. Y es que la escritura habla de que el cordero tiene que ser de 1 año de edad. Y los corderos se sacrificaban en Pesach. Por ende nacían en Pesach. O nacían en ese mes. Para que tuvieran 1 año de edad. Curiosamente los corderos eran nacidos en Betlehem. Los corderos que iban a ser sacrificados en el templo nacían en Betlehem. Y por eso los pastores en el libro de Lucas que estaban en Betlehem en la noche pastoreando, eso normalmente lo hacían cuando estaban esperando que dieran a luz al cordero. Entonces por eso los ángeles se le aparecieron a los pastores y le dijeron, el cordero nació, Yahushua. Y lo fueron a ver. Por eso los pastores están tan tarde. Exacto, sí, que normalmente no estaban en la noche pastoreando. En ese momento estaban pastoreando en la noche, que fue cuando Yahushua nació, porque los corderos iban a nacer en ese tiempo. Entonces eso me parece un muy buen argumento. Eh, Él no dice que haya nacido en Pesach, yo creo que él dice que nació el primer día del año. O sea, lo ve como el primero de Aviv, creo él. Lo veo posible, o sea, repito, ese argumento sí me parece como para ese mes. Habrá que ver si el 10, por ejemplo, recuerdan que el 10 yo lo había marcado en el calendario, no sé si lo recuerdan. Yo noté el 10 en el calendario porque es cuando Yahweh dice que hay que traer el cordero a casa. Y como la escritura dice en Malaquías 3, y el soberano vendrá a su templo súbitamente, esa es la casa. Eso podría ser su nacimiento, cuando el espíritu entró ya en el mundo, bueno, cuando su cuerpo entró al mundo. Entonces lo veo posible como el 10, pero vuelvo y repito, eh, me parecieron importantes los argumentos, principalmente el del año, que es clave para la ley. Y como Yahushua tenía ya sus 30 y el resto de años, no, eso del año no aplica, tenía que aplicar de alguna manera y sería que básicamente muere en el tiempo de su nacimiento. Todo eso lo dije por el hecho de que acabo de mencionar de que Aviv es la cabeza. Y en ese caso Yahushua habría nacido y muerto en. Y eso es interesante porque Moshe y David nacieron y murieron en el mismo día. Con respecto a Etanim, que es el del último, la segunda venida, es el corazón. Y recuerden que el último es como David, que tenía un corazón como el corazón de Yahweh. Durante este mes tenemos la oportunidad especial de corregir nuestros sentimientos. Durante el pasado mes, que era Elul, Virgo, revisamos el curso de nuestras vidas con el objetivo de corregir los desvíos y retomar el camino, algo así como una vuelta a la inocencia, íntimamente relacionada con el símbolo del mes de Elul, que es la Virgen. Este retorno a lo esencial, en el mejor de los casos, nos acerca a Yahweh, y es durante este mes de Itanim que tenemos la oportunidad a través de las distintas fiestas, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, de completar ese acercamiento a Yahweh. Etanim es el mes de la unión entre Yahweh y Israel, y esta unión está especialmente simbolizada a través de Yom Kippur, con la entrega de las segundas tablas. Entonces en Yom Kippur se dieron las segundas tablas, por eso se representa esto. Y al ser las segundas tablas, obviamente hace alusión a la segunda venida, hace alusión a la confirmación del pacto, hace alusión al último viniendo después de la apostasía, de la adoración al becerro de oro, que fue la razón por la que Moshe tuvo que volver a subir por tablas. Etanim es el mes de la unión entre Yahweh y Israel. Vea, esto es clave, ¿verdad? Confirmo, porque esto lo creen en el Talmud y todo un montón de cosas judías. En el cristianismo no estudian eso casi, entonces no se dan cuenta. Porque nada más están esperando el rapto, eso es lo triste, ¿verdad? Para ellos Yom Teruah es el rapto, entonces no importa nada más. Y el rapto en realidad para ellos puede pasar cuando sea.
Entonces no es en Yom Teruah, pero lo representa según la doctrina. Entonces, eh, como hemos hablado, Yahushua cumplió, de hecho me pareció una de las cosas también que me pareció interesante de ese caballero que estaba hablando de eso, de acerca del nacimiento de Mashiach, como por esos argumentos de que pudiese ser en Aviv, porque moría en Aviv y todo eso. Él curiosamente, no sé si lo hizo al propio o no estaba queriendo decir como sonó, pero hablaba de que las primeras fiestas, dijo, las primeras fiestas se cumplieron con Yahushua, por eso las últimas fiestas, el último mes, bueno, el séptimo de las fiestas se tiene que cumplir con la segunda venida, no dijo el último, ¿verdad? Porque así no lo dicen, pero dijo la segunda venida. Ahora, no sé cómo lo entenderá él, pero eso quiere decir que así como Yahushua vino y murió, resucitó, dio el espíritu, etcétera, en fiestas, eso quiere decir que tienen que darse situaciones otra vez en la tierra, en fiestas. El hecho de que piensen los cristianos, no sé si es el caso de él, la forma que lo dijo fue lo que me pareció particular, que digan que en Yom Teruah o en un rapto específico, cualquier día del año, van a ser llevados y después las bodas del Cordero son en la otra fiesta y que después el milenio es Sukkot y que después el juicio final, o sea, lo están alargando las fiestas a todo un milenio, cuando así no sucedió en las primeras cuatro fiestas. Y las fiestas son citas en la tierra con el pueblo. Por eso el pueblo tiene que estar atento a esas citas, a esas fiestas para que se cumpla, o para estar presente cuando se cumpla y ser parte de. Si, si ya Yahweh se los va a llevar, ¿para qué va a hacer citas? ¿Para qué va a tener citas si ya los va a tener al frente, verdad? Es como ya he dicho, las parejas tienen citas y se ven cuando no se han casado. Se casaron y ya lo tienen todos los días al frente. Si tienen citas es para tratar de volver a ese primer amor. Pero a lo que me refiero es que ya no tienen, ¿verdad? Porque hoy en día se piensa mucho con la forma en que se dan las parejas de hoy en día, pero en el pasado se tenía citas porque nunca se veían de ninguna manera y tenía que ser públicamente y ta 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 ta. Ya después pueden tener la intimidad. Entonces, ¿qué era lo que el hombre estaba buscando? Esa intimidad. Las citas eran el preámbulo. Entonces, a lo que voy es, si ya Yahweh está teniendo intimidad con la congregación después del rapto, ¿para qué citas? No tiene sentido. Eso quiere decir que las otras citas que faltan, las otras cuatro, Yahweh tiene que hablar o verse o cumplir algo con el pueblo que prometió, como lo cumplió con Yahushua estando en la tierra. Entonces, el hecho de que Itanim es el mes de la unión es porque es el mes en el que se va a cumplir la cosecha y los 144.000 van a ser uno con Mashiach. Entonces, como sabe, bueno, y de hecho aquí yo creo que hablo un poco acerca de cada fiesta, entonces voy a continuar. Dice, el Tanim es el mes de la unión entre Yahweh y Israel, y esta unión está especialmente simbolizada a través de Yom Kippur con la entrega de las segundas tablas. Como lo dije, confirma el pacto, la segunda venida, por eso los dos testigos mueren ese día, Yom Kippur. Dice, aceptando los mandamientos nos convertimos en la nación apartada, dedicada a Yahweh. Aceptando la Torah es como aceptar el contrato de matrimonio. Dice, pero además, observen la belleza de la sabiduría de Israel reflejándose en cada detalle. El mes de Elul, que es Virgo, fue creado a partir de la letra Yud, y Etanim, que es Libra, a partir de la letra Lamed. Juntas forman la palabra Li, que significa para mí, o mío. Esto representa la unificación de Yahweh con su pueblo, como aparece en Cantar de Cantares, que dice, mi amado es para mí y yo para mi amado, básicamente. Aquí ponen, esto representa la unificación de Yahweh con su pueblo como con una imagen del matrimonio, cuando el novio dice a la novia, Harei ad mekudeshet li, ahora quedas apartada para mí. Además, las mismas letras Yud y Lamet son la inicial y la final del nombre Israel. Empieza con Yud y termina con Lamet, Israel. Entonces, el mes anterior y este mes son una representación de Yahweh uniéndose a su pueblo, son una representación del pueblo mismo purificándose, preparándose para verse con Mashiach, con el Padre, simbolizando una vez más dicha unidad. La oportunidad está frente a nosotros. La pregunta es, y esto no lo entendí muy bien, pero si nosotros estamos básicamente preparados para aceptar o tomar esa oportunidad. Dice aquí, mi más profundo deseo de que seamos capaces de estar presentes en estas fiestas con el corazón abierto y
llegarnos al cumplimiento de su voluntad. Con respecto al Yom Kippur, bueno, aquí la forma en que lo explica es básicamente con el árbol de la vida, el cual, ¿verdad?, se ha hecho famoso como de la cábala y lamentablemente mucha gente lo ve como ya satánico, cuando no entienden que simplemente es un acomodo eh, de atributos y demás basado en Torah, y por eso también lo utilizaron, porque es sabiduría. Pero ¿verdad?, obviamente como la Torah la han utilizado también los católicos para hacer un montón de mal, igual los judíos lo hicieron con un montón de cosas de la cábala. Pero en sí, mucho de ese conocimiento, como ya lo he explicado, tomar lo bueno, desechar lo malo, es importante porque confirma que Yahushua es el Mesías y también confirma lo de la segunda venida. Entonces, para no dibujarlo como específicamente como el árbol, recuerden que son dos pilares como Yaquín y Boaz. La vez pasada escuché a un hombre hablando de la cábala como satánica y decía, y es que esos dos pilares, Yaquín y Boaz, yo seguro que son no sé qué de Satanás. Y yo, pero ¿cómo está diciendo eso? No sabe, o sea, no lo ha leído en la escritura. Esos dos pilares están en la escritura, eran parte del templo. Yahweh los llamó así. Si Yahweh mismo los llamó así, están en la escritura, es porque tienen una relevancia espiritual con el Padre. Ahora que el enemigo lo haya utilizado, ahora estaba escuchando algo, de hecho, que la forma que lo puso también me pareció interesante, de que el hecho de que Satanás haya copiado, porque como les he dicho, Satanás todo lo copia. Y normalmente una persona que es buena para hacer copias, no va a ser una copia de algo que no existe. Va a ser una copia de algo que, o sea, como el ejemplo que daba, una persona que hace billetes falsos no va a ser un billete de $3, porque no existen. O sea, con solo ya entregarlo ya cayó. Va a ser billetes de los que sí existen. Y una persona que hace copias o eh, trata de hacer copias de dinero, no va a copiar un penny, porque no vale nada. ¿Qué gana con eso? Entonces las copias se hacen de cosas que existen, verdaderas, y de cosas valiosas. Entonces el enemigo ha tratado de copiar todo lo que verdaderamente existe y vale para el Todopoderoso. Por eso cambió o hizo una copia errada, obviamente, del nombre, una imagen y todo lo demás que ha hecho y ha dicho que es de la escritura. Y ha copiado un montón de cosas. Entonces, igual en eso de la cábala, que se da eso de que mucha gente le tiene miedo sin entender que cualquier cosa que el enemigo haya utilizado de eso, es porque él simplemente está copiando cosas de la verdad. Y a mí me gusta utilizar ese conocimiento porque prueba que Yahushua es Mesías. Y qué lindo poder probarle al mismo enemigo con su propia, si es que lo ven como conocimiento del enemigo, que Yahushua es el Mesías. Porque ninguno de ellos cree que el Mesías es él, ¿verdad? Entonces, digo todo eso por la forma en que lo explica aquí. Recuerdan, Keter es la corona, es lo más elevado, es como le quitamos la kaf y ¿qué queda? Éter. Es el éter. Porque es donde lo invisible se empieza a volver visible. Entonces, Keter, que es corona en hebreo, si le quitamos la kaf es éter, es lo más elevado en lo que respecta la creación. Después viene la sabiduría, después el entendimiento. Yom Teruah está conectado con la sabiduría. Yom Kippur con el entendimiento. Yahushua trajo la sabiduría y es la columna de Yaquín, él establecerá. El último trae el entendimiento, es la columna de Boaz, con fuerza. Entonces, Yom Kippur es cuando muere el testigo como Moshe, que trae el entendimiento. Por eso Yom Kippur está conectado con el entendimiento. Los dos testigos vienen a dar testimonio de Yahushua. El hecho de que los agarran para meterlos presos en Yom Teruah confirma que son los dos testigos, o confirma su testimonio. O sea que Yahushua es el Mesías. Por ende, como la primer columna de sabiduría. Entonces dice, aunque la corona Keter es la Sefirá suprema, posee una dimensión interior que corresponde al placer suprarracional que da origen a dicha voluntad. Era la voluntad del Todopoderoso. En Yom Kippur, esta dimensión interior se revela en la tercera Sefirá, que es entendimiento, Binah, que corresponde a la segunda letra del nombre, la letra Hei. Entonces, la Yud es Yom Teruah, la Yud es Yahushua, la primera letra del nombre. La segunda letra del nombre, la Hei, es el último.
entendimiento. Entonces, a través del primero y el último se forma el nombre Yah, que es como lo llama David en los Salmos varias veces. En Yom Kippur esta dimensión interior se revela en la tercera sefirá de entendimiento, que corresponde a la segunda letra del nombre de la primera Hei. El entendimiento está asociado con la imagen de la madre, en este caso el hecho de que Yakin, la sabiduría, como lo están poniendo aquí, la conecta con el padre, y después la segunda, que es Binah, con la madre. En lo que respecta primero y último, recordemos que Yitzhak, que representa el primero, era el unigénito de Abraham, del padre de la fe. Jacob, que representa el último, la segunda venida, era como el favorito de Rebeca. O sea, Jacob como que estaba más apegado a Rebeca y Esaú más a Isaac. Jacob pasaba en la casa, en la tienda, eh, ¿verdad? Sale una parte cocinando, cosas así que tienen que ver con ese aspecto de entendimiento de la columna del espíritu, de la Ruach HaKodesh. Por eso he hablado de que el último es el espíritu de verdad o el confortador, que Yahushua dijo que vendría encarnado, pero al testificar se presenta en carne masculina, ¿verdad? Porque sabemos que en Yahushua todos somos uno, por si algo, pero el aspecto femenino y el aspecto masculino tiene diferentes representaciones en la escritura, y por eso aquí lo mencionan de esta manera, que el entendimiento está conectado con la madre que lava a sus hijos las emociones de sus impurezas. Entonces el punto del entendimiento es cuando llegamos a entender algo, debemos lavarnos de lo que nos llevó el no entenderlo. Cuando no entendíamos algo y nos dejábamos llevar por emociones, hacíamos cosas que no debíamos porque no entendíamos. Cuando entendemos debemos cambiarlas. El insensato es el que rechaza ese entendimiento para seguir haciendo lo mismo. Dice, en este día limpiamos nuestra conciencia, en Yom Kippur, ¿verdad? Que fue ayer, limpiamos nuestra conciencia de toda impureza, retornando a Yahweh y dedicando nuestras vidas a su servicio y el cumplimiento de su propósito en la creación. En general, retornar corresponde a la propiedad de madre, como está explicado en el Zohar, que es el libro del Resplandor. Con respecto al Sukkot, a la fiesta de Sukkot, que son 7 días, los 7 días de la festividad de Sukkot corresponden a los 7 sefirot que vienen a continuación. O sea, como decía, Yom Teruah es, bueno, para usted, sabiduría. Después Yom Kippur, entendimiento. Después Sukkot sería el favor, la severidad, como del juicio, el poder, la belleza del balance o la simetría, el triunfo, el honor y el fundamento, que representan las emociones del corazón. Dice aquí entonces, corresponde a las 7 sefirot que vienen a continuación, los atributos o emociones del corazón. Gesed, como favor, Geburah, aquí lo ponen como temor, por eso dije severidad, juicio, que trae temor a la persona que va a pasar por el juicio. Tiferet, dije balance. Netzach es el triunfo. Hod es esplendor. Y Esod, fundamento. Y Malhud es el último, que es el reino. Es donde ya se convierte en la acción, que en realidad estaría más conectado ya con el último día, que es Shemini Atzeret. Los 7 días en general están incluidos en el secreto de la tercera letra del nombre de Yahweh, la Vav. O sea, sabiduría y entendimiento son Yah. Las emociones representan la Vav, porque es lo que nos conecta a otras cosas. A través de las emociones debemos conectar, así como en el corazón está la imaginación, que es asociativa, no es creativa, es asociativa. Entonces lo que hace es conectar cosas que uno ya conoce para inventar otras nuevas, porque no hay nada nuevo bajo el sol, pero nueva para uno, ¿verdad? Entonces, la Vav del nombre Yahweh está representado por el día Sukkot en sí. Por eso 7, en realidad serían, sí, los 7 días, como las emociones que están en un corazón. Los 7 días, ya se lo he dicho, en nuestro trabajo celestial, estos son días para irradiar luz
de la alegría en cada una de las emociones de nuestro corazón. De ahí que la liturgia del Sukkot es llamado en el tiempo de nuestra alegría, de nuestro gozo. ¿Verdad? Puesto que esos días, aunque se va a llorar por la huida, uno que otro que le esté costando, eh, va a venir el gozo más grande que se ha conocido en la historia humana. Y por último, Shemini Atzeret tiene que ver con el reinado. En el octavo día de Shemini, que es Shemini Atzeret, absorbemos o nos preñamos con todas las luces que brillaron durante el mes. Y en sí, en realidad, era el punto curioso eso que diga preñamos, porque el Shemini Atzeret sería lo que vemos en Apocalipsis 12 como la Virgen yendo al desierto después de haber dado luz. O sea, la cosecha básicamente de los 144.000 va a ser en Shemini Atzeret. Corresponde a la última sefirá, que es Malhut, como les decía ya, la acción, el reino, que corresponde a la última Hei de Yahweh, la cuarta letra del nombre de Yahweh. Es curioso como entendimiento, bueno, que aquí sería para ustedes, entendimiento sería la segunda Hei y Malhut sería la última Hei. Son la misma letra y están directamente conectados, porque uno es el rey y otro es el reino, Malhut. Uno es David y otro es la casa de David, los 144.000. Hei, Hei. En este aspecto, como estamos hablando, ¿verdad? Por si algo. Eh, entonces dice, corresponde a la última Sefirá, que es Malhut, el reino, que corresponde a la última letra de la Hei, la cuarta letra del nombre de Yahweh. Malhut está asociado con la imagen de la novia, cuyo matrimonio con su novio es consumado en este día, en Shemini Atzeret, que ahí confirma lo que les decía, que ya ahí se van a hacer uno, la iglesia con Mashiach, van a estar en su presencia, hacer la cosecha, eh, y lo que les decía ahora del novio como la primer Hei y la novia como la segunda Hei. El trabajo de Shemini Atzeret es abrirnos íntegramente con la humildad de Malhut para traer el influjo celestial de la luz y energía a nuestro ser. Y ahí quedamos con lo del mes.